Él es el que provee, Él es el que levanta, Él es el que sustenta. Vamos a abrir la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses. Capítulo 4. Vamos a leer el versículo 3. ¿Todos lo tenemos? Sí, entonces vamos a leerlo. Verso 3. Dice la palabra de Dios así: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Verso 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. 5, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. El 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, ¿sino a qué? Sino a santificación. Amén. Pueden tomar su lugar, mis hermanos. Hay necesidad, ¿verdad?, en el pueblo de Dios. Ahora nos fallaron los aparatos. La cabeza de que está ahí es muy vieja, así que también no tiene las funciones que a veces necesitamos, buscamos. Ya las bocinas revientan, ¿verdad?, porque están viejitas, pero ¿saben qué, hermanos? Jehová Jireh, Él proveerá. Amén. Usted no se desanime y alabe al Señor. El tema de hoy le he titulado Santificados para Dios. Dile al que está a tu lado: santifícate para Dios. Has sido santificado para Dios. ¿Sí? Porque la santificación no es una opción para el creyente. La santificación no es una opción. No decido si sí o si no. La santificación es la voluntad expresada de Dios hacia nosotros. No se trata solo de dejar el pecado, sino que también se trata de ser apartados, de ser transformados y dedicados completamente a Dios. Muchos quieren salvación sin transformación, pero Dios no solo salva, sino que Dios también santifica. En esa salvación vamos a experimentar la santificación de Dios hacia nuestras vidas. Vamos a experimentar la limpieza profunda que Dios hace a un nuevo ser, porque venimos de un mundo que está plagado, que está lleno de mentira, de podredumbre, de maldad. Y Dios lo que está haciendo es apartándonos de ahí, pero también limpiándonos de todo lo que traemos pegado ahí. Así que, hermanos, quiero hablarte de 3 puntos el día de hoy. Y el número 1 le he titulado que la santificación es una obra divina. ¿Sí? ¿Qué es la santificación? Una obra divina. ¿Qué quiere decir esto? Hebreos 10:10 nos habla y nos dice: somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Es una acción, hermanos,
divina que viene de lo alto, que alguien ha decidido limpiarnos y apartarnos para Él. La santificación comienza en el momento en que recibimos a Cristo en nuestros corazones. No empieza con tus fuerzas tratando de dejar tantas cosas que te han dañado y que te han lastimado y que has fracasado en dejarlas. No depende de tu perfección, no depende de cuánto te has esforzado para no equivocarte, porque siempre te das cuenta que caes en la misma equivocación. Aún en el mundo, los cantantes escriben algo que el ser humano siempre comete y cuando lo escucha se siente como que un alivio, pero en realidad no es un alivio. Y dicen, tropecé de nuevo con la misma piedra. Y se alivian con eso, pero eso es un alivio temporal. Lo que la palabra de Dios quiere es perfección, es transformar nuestro corazón. La santificación comienza en el momento que reconocemos a Cristo Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, comienza en la cruz, hermanos. Cuando la cruz ya no provoca en ti ese dolor, esa angustia dentro de tu ser, quiere decir que estás perdiendo el foco. Estás empezando a confiar en tu propia justicia. Acuérdate de Jesucristo, le decía el apóstol Pablo a Timoteo. Cuando estás perdiendo la línea del camino, acuérdate de Jesucristo. Cuando estás empezando a confiar en tus propias fuerzas, acuérdate de Jesucristo. Que Él es el camino, la verdad y la vida. Que Él es el único camino que lleva al Padre. Que Él es el único que te puede dar vida. En Cristo ya no eres lo que eras antes. Por favor, deja de vivir como lo que eras antes. Porque en Cristo ya no eres. Esa frase de yo soy así y siempre he sido así y así me voy a morir, ya no te queda a ti ni a mí. Ya se acabó. Tiene que romperse. Porque tú y yo somos una nueva creación en Cristo Jesús. Porque ha sido apartado legalmente para Dios. Hay un contrato que se firmó. Y hay una firma que beatifica ese contrato. Y la firma que da testimonio de que tú eres hijo de Dios, de que tú eres hija de Dios, es el Espíritu Santo de Dios morando en ti. Es la sangre de Jesucristo que te limpió y te lavó de todos tus pecados. No vivas como vivías antes. Desecha lo que no te sirve, porque tu identidad ha cambiado. Entiende, por favor, quién eres. Ya, deja de llorar por lo que llorabas en el mundo. Deja de disfrutar por lo que disfrutabas en el mundo. Deja de quejarte por lo que vivías en el mundo. Ahora en Cristo eres una nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. No vas a dejar de experimentar el dolor que tenías en el mundo si sigues abrazándolo. Eso hablábamos en la escuela dominical. ¿Cómo le pides a Dios que te sane de una herida si te sigues cortando? ¿Cómo le pides a Dios que te quite la culpa si te sigues culpando tú mismo? Cree en el Señor Jesucristo. Cree que Él te ha pasado de muerte a vida. Cree, decídete a creer en el que te ha dado una nueva identidad, te ha cambiado una nueva identidad.
Te ha dado una nueva identidad, te cambió tu identidad de un hombre, una mujer muerta en sus delitos y pecados, a una persona viva para Él. Todo es nuevo, hermanos. Por eso nos cuesta trabajo aprender. Por eso al ser humano a veces le da miedo vivir esta nueva vida, porque el ser humano por tendencia le tiene miedo a lo nuevo. Cuando hay algo nuevo le da miedo. Hay dichos coloquiales que nos dicen: más vale viejo por conocido que nuevo por conocer. Pero si te aferras a eso, no vas a conocer al nuevo hombre que Cristo está formando en ti. La nueva vida, hermanos, que Él nos ofrece, no depende de nuestras capacidades, sino de la voluntad gloriosa de Él, de hacernos un nuevo ser, de crearnos una nueva creación en Cristo Jesús. Y ahí es donde comenzó esta santificación en tu vida, cuando dejaste de confiar en tu esfuerzo, cuando dejaste de depender de tu perfección y pusiste los ojos en la cruz del Calvario en Cristo Jesús. Cuando te das cuenta que en Cristo ya no eres lo que tú eras antes. Por eso el lenguaje que la palabra de Dios dice: y esto erais en el pasado. No dice que ahora todavía seguimos siendo adúlteros, fornicarios. Aunque cometes o cometo ciertos pecados de esa índole, la palabra de Dios nos sigue llamando santos. Nos sigue justificando, porque Él ya da por hecho lo que su obra transformadora vino a hacer en nuestras vidas. Primera de Corintios 6:11 dice: y esto erais, escuche, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿No dice así la palabra de Dios? Esto erais en el pasado: adúlteros, fornicarios, ladrones, homicidas, pendencieros, peleoneros, todo lo que le quiera poner ahí, todo lo que el ser humano es sin Cristo. Pero en Cristo ya no somos eso. Es que Satanás sigue trabajando con su misma arma desde siempre. ¿Cuál ha sido el arma que Satanás ha utilizado siempre? ¿Alguien la puede decir? La mentira. Satanás sigue mintiendo. Y lo triste de esto, que los hijos de Dios, hay muchos que le siguen creyendo la mentira. Y Satanás te dice: estás perdido, y tú le crees. Y Satanás te dice: no vas a poder hacerlo, y le crees. Hay veces que Satanás viene a tu mente y te dice: estás enfermo, y le crees. ¿Y saben cuál es el resultado de creerle? Te enfermas. Satanás viene y te dice: estás triste. Estás bien triste. Y crees la mentira y te entristeces. Pero lo peor aún, cuando Satanás viene y te dice: estás condenado. Y hay muchos cristianos que le creen. Él es mentiroso desde el principio, porque él es el padre de mentira. Él miente desde el principio. Le mintió a muchos ángeles en el cielo y le creyeron y fueron derribados a tierra junto con él. Le mintió a Eva en el Edén y le creyó y fueron separados de Dios. Te sigue diciendo mentiras y es tiempo de que detengas eso y no le creas.
Porque la mentira se derrumba, se destruye con la verdad. La mentira dice que todavía eres un mentiroso, pecador, adúltero, y que todavía estás separado de Dios, que todavía no eres santo. Pero la verdad dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Escuche pues. La mentira te dice que todavía estás sucio, que todavía estás sucia, pero la verdad te dice, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Y por medio del Espíritu de nuestro Dios. Eso es lo que el Espíritu de Dios hace en nuestras vidas. Destruye las obras del enemigo. Antes de comportarte como santo, escucha esto. Antes de comportarte como santo, Dios te declaró santo. Antes de que Jesús hiciera cualquier obra, antes de que Jesús hiciera cualquier milagro, Dios ya se complacía en él. Porque antes de empezar su ministerio fue bautizado en el jardín, en el río del Jordán. Y allí, cuando todavía no transformaba el agua en vino, cuando todavía no cometía ningún milagro, allí se escuchó una voz que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. ¿Qué tienes que hacer para complacer a Dios? Nada. Él se complace en la obra de sus manos, en la obra de sus dedos. Él se complace en la nueva creación que está dentro de ti. No hacemos acciones para complacer a Dios, sino porque Él nos ha dado una nueva vida. El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por eso, muchos viven derrotados porque no entienden su identidad. Por eso viven derrotados en el fracaso, porque caminan como esclavos siendo hijos. Porque viven en condenación siendo redimidos. No entienden su identidad. ¿Quiénes son ciudadanos de este país? ¿Le tienen miedo a la migra? ¿Los ciudadanos? ¿A qué no? Pues tiene que dejar de tener miedo a la migra. Si eres ciudadano, no puedes tenerle miedo al departamento de inmigración. Si somos ciudadanos del reino de Dios, no debemos de tener miedo a morir. Debemos de comportarnos como hijos de Dios todo el tiempo. Somos hijos del Rey de Reyes. Miren qué bonito se escucha. Somos hijos del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del dueño de la plata y del oro, de todo lo que existe. Y le tienes miedo a la pobreza. Te da miedo ser pobre, no tener ni un dólar. ¿Dónde está tu identidad? Eres siervo de Jehová de los ejércitos, el fuerte en batalla, el que pelea tus batallas, y te da miedo acercártele a un drogadicto.
¿Dónde está tu identidad? Yo veo que Gris abraza a los drogadictos que entran aquí. Hasta se rinden, hasta se le acuestan en el pecho así. ¿No lo vieron otra vez? Es tu identidad. Tienes que tener la identidad tuya marcada ahí en tu cuerpo, en tu ser. No olvides quién eres. No vivas como esclavo, no vivas en condenación, porque Él ya te ha hecho libre. Porque hay personas que siguen pensando como pecadores, que siguen caminando como esclavos, que siguen viviendo en condenación, pero Dios te está diciendo, tú ya eres mío. Mío eres tú. Ahora podemos entender un poquito más, o por lo menos yo puedo entender un poquito más a David cuando fue contra Goliat. Ahora puedo entender que la identidad de David estaba bien marcadita en su mente, en su corazón, diciendo, yo soy hijo del Dios Altísimo, de Jehová de los ejércitos, el fuerte en batalla. ¿Quién es este incircunciso que está alborotando y amedrentando a los ejércitos del Dios viviente? Escuche la identidad, palabras de identidad. Somos el ejército del Dios viviente. ¿Cómo que este nos va a asustar? Y fue y lo mató. Tú vienes contra mí con una espada y una jabalina, pero yo vengo contra ti con mi identidad. En el nombre de mi Padre, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y conociendo su identidad le dice, y te voy a cortar la cabeza y se le voy a dar de comer a las aves del cielo. Los que habían perdido su identidad estaban temblando, mordiéndose las uñas. Ay, este gigantón nos va a matar. Como hijos de Dios, a veces pensamos que todavía no le pertenecemos al que dio su vida por nosotros. Que todavía el enemigo nos tiene agarrado del pescuezo. Hermanos, la santificación es una obra divina. Él decidió hacer esto en nosotros. Por eso se llama gracia. Un regalo inmerecido. Vive como hijo de Dios. No te rindas ante tus pensamientos, ante tus deseos y pasiones. Acuérdate de quién eres, de tu identidad. Acuérdate de que no eres un hijo de Dios porque te esforzaste. Que eres un hijo de Dios porque te mataste por lograrlo. Acuérdate que eres un hijo de Dios porque Él decidió hacerte su hijo. El segundo punto que quiero hablarte es que la santificación es un proceso continuo. ¿A cuántos nos gustan los procesos continuos? Vea que la mayoría nos gusta el momento aquí. Ya, ¿para qué voy a esperar tanto? Cuando trabajé de lavaplatos ahí en un restaurante, hacía falta un cocinero. Y le decía, pues enséñame a mí. Oh, no, es que tienes que pasar el proceso. Primero lavaplatos, luego preparador, luego unos postres, luego hasta que ya pueda llegar a cocinar. Le digo, vamos brincándonos todos esos pasos y enséñame a cocinar. Me dijo, no. A veces así queremos. Llegar a un lugar. Fuimos a Stockton una vez a visitar a nuestro hermano Chuy. Y íbamos por los campos porque íbamos a recoger nueces. Y decían, aquí hay mucho trabajo. Y le digo, yo quiero trabajar. Dice, aquí hay mucho trabajo. ¿De qué? ¿De qué quieres trabajar? Le digo, pues de encargado. Oh, no, pues no. Primero tienes que trabajar en el campo para que seas capataz después. A veces nos queremos brincar los procesos. Pero la verdad, hermanos, es que la santificación es un proceso continuo, continuamente. ¿Han visto las personas que les dan un medicamento por
un año, y a tal hora sí. Y a la mitad del medicamento ya se sienten bien y dicen, pues ya se acabó el proceso, ya se acabó. Y después la enfermedad vuelve a venir. La palabra de Dios dice, 2 Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Este proceso es de gloria en gloria. Esta transformación es de gloria en gloria. Porque, hermanos, es una gloria despertar hoy. Es un regalo inmerecido haber podido despertar hoy. Hoy pude ver en los ojos de mi hermana Rocío una transformación con la palabra de Dios. De gloria en gloria. Algo nuevo que entiendes es una transformación, es parte del proceso. ¿Y es una gloria o no, hermana? Es una gloria recibir eso, te lleva hasta las lágrimas. Dices, wow. ¿Vieran qué gloria tuvimos ahí en el día del parque con la hermana Elia? ¿O no, hermana? La hermana Elia está gritaba, ¡aleluya! Gloria a Dios por esto que estamos entendiendo. Porque, hermanos, esta transformación es de gloria en gloria. Es un proceso. Aquí entramos en la santificación práctica. Es diaria, es progresiva, es intencional. No ocurre automáticamente. Requiere rendición, requiere que te rindas, requiere que hagas a un lado tu yo, tu ego. Todos los días. No va a ser automático. Es progresivamente. Somos transformados de gloria en gloria. ¿Cómo ocurre este proceso? Número 1, por la palabra de Dios. Miren lo que dice Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Es una oración que Jesús estaba haciendo al Padre. Santifícalos en tu verdad. Y después viene la declaración. Tu palabra es la verdad. La palabra de Dios que está escrita en la Biblia limpia tu mente. Una vez Mikey nos dijo que no toda la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Porque allá hablaron hombres también perversos. Los que conocieron ahí la historia de Nimrod, de Datán y Abirán, gente perversa que se levantaban en contra de la voluntad de Dios. Pero sí, en toda la Biblia está la palabra de Dios. Bueno, la palabra de Dios limpia tu mente. De verdad. La palabra de Dios limpia tu mente. Hay datos científicos comprobados, hermanos, que las personas que leen la palabra de Dios muy fácil dejan malos hábitos. Si no me cree, lo reto a que haga esa prueba. Si hay un mal hábito que tienes y no puedes dejar, si te gusta ver pornografía, si te gusta ver chismes, si te gusta ver pleitos, si te gusta los malos pensamientos, los malos deseos, haga la prueba. Lea la palabra de Dios diario y va a ver cómo esos pensamientos se van a ir yendo. Es como el ejemplo que les puse la otra vez que les dije que le puse a un muchacho. Pones un vaso con agua sucia dentro y mientras está en el grifo, el agua corriendo, el agua está limpiando. Pero si lo quitas, la suciedad permanece e incluso el agua que está ahí se empieza a descomponer por sí solo. Necesita estar ¿dónde? En la fuente. Si ustedes llenan un vaso de agua, hagan la prueba.
y déjenlo ahí en la ventana. Se va a apestar y ¿saben qué? Gradualmente va a ir disminuyendo porque se evapora el calor, se la evapora y se vacía. Y cuando se dé cuenta, el vaso va a estar vacío, solito sin que haga nada. ¿Sí? Pero si está en la fuente, está corriendo el agua y está limpiando. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. La palabra de Dios es esa fuente que si entra en tu corazón, en tus oídos, empieza a limpiar, a lavar. Pero mírame, mi hermano y mi hermana. ¿Quieres dejar un mal hábito? ¿Quieres cambiar esto? Y no lees la palabra de Dios. Te tengo malas noticias. Con una oración no va a funcionar. Con 2 oraciones no va a funcionar. Con 7 días de ayuno no va a funcionar. La oración no lava tu mente ni tu corazón. El ayuno no lava tu mente. Lo único que lava tu mente es la palabra de Dios. ¿De verdad? Hay personas que ayunan demasiado, pero tienen la lengua bien filosa para el chisme. Mientras están en ayuno, como un ángel, pero cuando se acaba el ayuno, a cortar, ¿verdad? Pero cuando la palabra de Dios entra en tu corazón, te confronta, te golpea y te golpea y te golpea hasta que quebra el corazón de piedra. Te talla y te talla hasta que quita la mancha de tu mente. La palabra de Dios, mis hermanos, corrige tu corazón. Te convence. Una vez tuvimos una plática con una muchachita y nos argumentaba algo hasta que le dije, lee la palabra de Dios. Cuando se puso a leer la palabra de Dios corrigió su mente. Dice, tenía razón. No, yo no tenía razón. La palabra de Dios tiene razón. Todo el tiempo. Redirige tu vida como cuando vas con el GPS. Y no le haces caso al GPS. Te dice, ya te perdiste. ¿Verdad que no te dice así el GPS? ¿Qué hace el GPS? Recalculando la ruta. Y te muestra otro camino. Y si no le haces caso y te vas para otro lado, el GPS no dice, otra vez ya no me hiciste caso. No, te dice, recalculando la ruta otra vez. Y por acá es, y por acá es, y por acá es. Bueno, este es el GPS de tu vida y de mi vida. Y el destino es el cielo. Y muchos de nosotros no le hacemos caso al GPS, pero vuelve la palabra a decirte, por allí no es por acá, es por aquí. Está corrigiendo tu vida. Lean la palabra de Dios, mis hermanos. Léanla. Allí está la salud, ahí está el camino, ahí está la vida eterna. Pero yo sé, yo que les estoy dando este consejo de que lean la palabra de Dios, sé, porque este consejo también es para mí, sé cuán difícil es dedicarle tiempo a la palabra de Dios. Es más fácil, hermanos, venir aquí. Es más fácil ir a trabajar 8 o 10 horas. A veces hasta te gozas y dices, ¡wow! Trabajé 15 horas seguidas sin descanso. A pesar de que te explotaron y todo, pero dices, trabajamos 15 horas y te alegras y dices, me va a venir el chequezote bien grandote, ¿verdad? Esfuérzate aquí. Te aseguro que el cheque no va a llegar de estar aquí. Ya te lo pagaron. Ya está pagado.
Pero esto te va a arreglar muchos problemas en tu diario caminar. ¿Cómo ocurre este proceso? Bueno, pues limpiando tu mente, corrigiendo tu corazón, redirigiendo tu vida a través de la palabra de Dios. ¿Cómo ocurre este proceso? Por el Espíritu Santo, Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Bueno, se oye fácil, pero mira qué difícil es para las personas que están entregados a los deseos de la carne. Hay hijos de Dios que viven todavía en los deseos de la carne, aunque ya no pertenecen a eso. No es fuerza humana, no, hermanos, es dependencia espiritual de Dios. A veces mi esposa me dice, ¿cómo podemos ayudar a cierta persona? Orando por ellos. O sea, ¿saben qué tan poderosa es la oración del Hijo de Dios obrando eficazmente? La oración del Hijo de Dios obrando eficazmente puede mucho. ¿Sí? A veces yo entendí antes la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces yo decía, ¿cuál es una oración eficaz? Pues buscando palabras correctas aquí y allá. Pero no nada más es eso, es el justo obrando eficazmente. El justo que no obra eficazmente no puede nada. Nada. Porque un hijo de Dios, a veces, hermanos, no nos vaya a pasar como la historia que les cuento del pastor que fueron a visitar a la cárcel y les dijo, pues la palabra de Dios dice que por causa de su nombre estaríamos hasta en las cárceles, pero el muy tremendo se había robado un arado. Entonces estaba en la cárcel por ladrón, no por causa del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces esas personas que tienen una vida doble así, no pueden orar eficazmente porque no están obrando eficazmente. Necesitamos entender lo que la palabra de Dios nos dice. Orar por los hermanos eficazmente, obrando eficazmente, hermanos, hay una transformación tremenda en sus vidas. Debemos de creerlo. Cuando ya nuestras acciones ya no están al alcance, cuando ya no podemos entrar en acción físicamente, económicamente o de cualquier manera, o espiritualmente, sí, siempre tenemos acceso a la ayuda, porque dependemos de Dios por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no depende del dinero, de los recursos que hay alrededor tuyo. Él usa cualquier recurso. Cualquier recurso puede utilizar, mis hermanos. Vieran que el otro día me llevé a mis hijos a trabajar la semana pasada. Íbamos en el carro. Y no sé, de repente el Espíritu de Dios vino ahí y empieza Benjamín. Papi, fíjate, me dice, y me daba tanta curiosidad, dice, por cómo hablaba. Fíjate, dice, mira, Jesús tenía 12 apóstoles y Jacob tuvo 12 hijos. ¿Qué quiere decir eso? Y antes de que le contestara me dice, es que mira, fíjate, si eso tenía 12 apóstoles y él en su inocencia estaba ahí enseñándome y diciéndome. Y aparte, mira, papi, mira, dice. Los dedos, dice, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Empezó a sacar deducciones del 12 y que por qué Jesús hacía acá y allá. Y que el día tiene 12 horas y la noche 12 horas y que el reloj y todo eso, hermano. ¿Y saben en qué terminó todo eso? Me terminó hablando de la fe, que por la fe que recibimos no es nada más para recibir cosas, sino que para ayudar a otros. Es que me dice, papi, la fe es como un árbol, dice que nace de una semilla chiquitita, no sé quién será su maestra, ¿verdad? Pero nace de una semilla chiquitita, sí, y crece, pero no nada más nos ayuda a nosotros, también le da comida a las aves. También ayuda a otros. Y luego se le une, ese era el Espíritu de Dios, hermanos, porque se le une Esteban, y papi, mira, y empiezan, y la fe, si no hay fe,
no pasa esto y lo otro y aquello. Y yo salí bien alimentado de ahí. Ahí está la palabra de Dios trabajando en sus corazones. Y lo único que me da de esperanza es que cuando mueran, que van a morir como a los 12, 13, 14 años o 15, cuando mueran espiritualmente, ahí van a tener una semilla sembrada que los lleve a Cristo. Pero hermanos, necesitamos ver que esto no es algo humano. No me estaban hablando mis hijos, Dios me estaba hablando a mí. Y me estaba sintiendo tan gozoso, tan lleno. Y les decía, pero síguele, quiero seguir oyendo. Y cuando llegamos al lugar, les dije, bueno, ya me alimentaron ustedes, ahora yo les voy a comprar un lonche. Y les di un desayuno y se pusieron bien felices. Pero es Dios, hermanos, hablando a través de su espíritu. Por eso no silencies tus labios cuando el Espíritu de Dios habla. No apagues el Espíritu de Dios que hay en ti. Y cuando llegué a la casa le dije a mi esposa, me dieron una predicación estos muchachos que hasta me dan ganas de escribirla y un día darla también en la iglesia. Entonces, hermanos, es el Espíritu de Dios, no es una fuerza humana. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu. Vive por el Espíritu. De esa manera es que está ocurriendo el proceso en tu vida. La tercera manera es que por la disciplina de Dios, Hebreos 12:10 dice que, parafraseado se los digo, para que participemos de su santidad. Dios corrige lo que ama, quita lo que estorba y forma el carácter. Dios corrige lo que ama. Miren, miré un video corto que tiene una enseñanza muy buena y se las quiero compartir. Estaba una familia en el boliche con un niño, a lo mejor ustedes ya lo vieron porque es popular, ¿verdad? Y entonces el papá le pidió, que en el boliche, ¿cuántos han ido al boliche? ¿Saben del boliche, verdad? Que se suben unas rejas en la orilla para los niños para que no se vayan. ¿Tú la usaste, no? No. Tiene una rejita para que no se vaya para un lado o para otro. Entonces, el abuelo le dijo, no, tú no tienes que usar eso. Y el papá sí, que lo tiene que usar porque va a herir sus sentimientos. No le va a dar a ni una. Y le digo, no, tienes que usar eso. ¿Quieres ser como todos los demás o quieres esforzarte por lograr tú? Se los digo en mis palabras de lo que me acuerdo porque no sé exactamente bien. Entonces el niño dijo, yo lo voy a usar así como mi abuelo. Y entonces el papá se fue y se quejó con nosotros, que le va a destrozar. Y le dijo a su papá, cuando esté llorando tirado en el piso porque no lo logró y destruya sus pensamientos y todos sus, ¿cómo se le puede decir eso? Sus ilusiones, lo que sea, ¿verdad? Entonces tú vas a ser el culpable. Y eso pasó. Tiró tantas bolas el niño que no le dio ni una y se tiró al suelo a llorar. Ya ves, es lo que querías, ver a mi hijo así. Entonces el abuelo se agachó con el muchacho y le dijo, ¿te vas a quedar ahí tirado como todos, derrotado? ¿O te vas a levantar y lo vas a intentar hasta que lo logres? Entonces el niño se levanta y lo vuelve a tirar y lo vuelve a tirar. Y en una de todas tiró un solo pino del boliche y brincó como si hubiera hecho una gran chuza ahí. Entonces él corrió, no con el papá ni con la mamá, con el abuelo que le enseñó que tenía que formar su carácter. Las derrotas, las equivocaciones muchas veces forman el carácter, la disciplina de no darle todo lo que necesitaba, todo lo que quería, sino lo que realmente necesitaba. Y él necesitaba un logro por sus propias fuerzas para ver que sí se puede. Bueno, miren mis hermanos, Dios corrige al que ama. Cuando te mira en una equivocación, viene la disciplina de Dios a corregir y a quitar lo que estorba. Muchas veces nosotros vemos como castigo cuando Dios nos quita lo que estorba, pero no es un castigo. Es una corrección divina, porque realmente estorba. Y todo eso va formando, ¿qué cosa? Nuestro carácter.
No puedes decir soy santo y vivir en un pecado constante. Dios me entiende. Y no cambias. Te aferras a esa palabrita. Dios me entiende, Dios sabe. No. Dios no puede ser burlado. La mentira de Satanás. Dios me entiende. No, la verdad de Dios. Dios no puede ser burlado. La santificación verdadera, mis hermanos, produce evidencia visible. No puedes decir que eres santo y vivir como el mundano más perdido del mundo. No, la evidencia es visible. Y esto Jesús lo declaró tajantemente diciendo, el árbol por sus frutos se conoce. El tercer y último punto que quiero hablarles es que la santificación tiene un propósito glorioso. Y ese propósito glorioso es nada más y nada menos que ser como Cristo. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, para que fuesen conforme a la imagen de su Hijo. Y es que Dios no solo quiere que dejes el pecado, quiere que te parezcas cada día más a Cristo. Porque, hermanos, la meta no es solamente dejar vicios o cambiar hábitos. La meta es reflejar a Cristo con tu vida. No podemos vivir en un punto neutro. No cometo pecado, pero tampoco brillo. No. No cometo esos hábitos que yo tenía, pero sí reflejo a Cristo en mi diario vivir. ¿Qué es lo que produce la santificación en nosotros? La santificación en ti y en mí va a producir el carácter de Cristo, va a producir un amor genuino, una pureza interior y una autoridad espiritual. Vea que la santificación tiene fruto, hermano. No es nada más decir estoy santificándome y ya. No. Tiene un fruto. Vas a poder experimentar el carácter de Cristo cada día más. Cada día más. Un día veníamos a la iglesia y me decía mi esposa, no recuerdo bien la pregunta, pero era algo parecido. ¿Por qué ciertas personas del mundo no entienden, o no perciben que esas cosas están mal y las dejan de hacer, o qué es lo que pasa? Y a veces es difícil de comprender, ¿verdad? Le digo, pues es que es su naturaleza. Y se me salió en ese momento decirle, es como preguntarle a la papa, ¿por qué sabe a papa? ¿Verdad? Es como decirle a la zanahoria, ¿por qué sabes a zanahoria tú? Porque es su naturaleza. Nosotros tenemos una nueva naturaleza y debemos de reflejar esa nueva naturaleza. Debe de ser perceptible, debe de ser visible. Debemos de reflejar el carácter de Cristo, reflejar el amor genuino y la pureza interior y la autoridad espiritual que Cristo nos da en esta nueva identidad. Es lo que la santificación produce en nosotros. Y esto responde a una pregunta que también me hacía mi esposa hace muchos años. ¿Por qué no vemos muchos milagros en la iglesia en estos tiempos? ¿Y saben qué? Nos consolamos con no es la voluntad de Dios entonces sanarlo. Pero no, hermanos, esto golpea a nuestro interior. Lo que les voy a decir, no vemos muchos milagros, no vemos muchas sanidades, porque no hay santificación en la iglesia. No hay carácter de Cristo, no hay amor genuino, no hay pureza interior y no hay autoridad espiritual.
Ya les conté la historia de allá en el rancho una vez que alguien quería expulsar un demonio de una mujer que estaba endemoniada. Sí me consta porque yo la vi. Pero el profeta o el evangelista que fue y que le dijo en el nombre de Jesús te echo fuera, el demonio le dijo, yo sé quién eres y que tienes 2 esposas. Ándale. ¿Cuál santificación? Vivía en pecado constante, vivía como mundano. Y ahí quedó desenmascarado. Muchas veces nosotros no declaramos la palabra de Dios porque sentimos dentro de nosotros que algo está mal, que no estoy viviendo conforme a la voluntad de Dios, que no estoy viviendo en esa santificación. Les dije que en este año íbamos a hablar de eso, así que, y ya querían que en el 25 habláramos de eso, pues no está tan suavecita esta palabra, se nos atora a veces aquí, ¿verdad? Hay que entender todo esto, hermanos. Esto nos confronta, nos hiere. A mí personalmente me hiere saber que no puedo orar por alguien y que sane porque todavía yo no estoy viviendo realmente como digo que soy. Porque todavía tengo miedos dentro de mí, porque todavía el carácter de Cristo no se ha formado en mí, porque todavía no tengo un amor genuino por las personas, porque todavía no hay pureza interior total dentro de mí, porque todavía no hay una autoridad espiritual dentro de mí, por eso. Porque todo esto es consecuente, hermanos. El carácter de Cristo va a producir en ti un amor genuino y ese amor genuino va a hacer que por amor te mantengas puro para Cristo y todo esto va a determinar, a desembocar en una autoridad espiritual en el mundo. Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Hermanos, necesitamos el carácter de Cristo, necesitamos entender que santificarnos produce todas estas cosas en nosotros. ¿Y saben qué es santificarnos? Una cosa que Él nos ha hecho santos y la santificación es que te apartes del mal. Eso es santificarte. Si me lo iba a robar, ya no me lo robo. Si le iba a mentir, no le miento. ¿Sí? Si lo iba a desear, ya no lo deseo. Como dijo la hermana Eli hace rato, hace una semana, ¿cuánto fue, hermana? Tenía esos pensamientos malos. Los desecho, los saco de mi mente, los llevo cautivos a la obediencia a Cristo Jesús. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y cuando dice seguir, no quiere decir que vamos atrás de ella. Está hablando de continuación. La paz y la santidad ya Dios te la ha dado. Sigue así. Sigan así, como Cristo los ha limpiado, como Cristo los ha lavado y les está lavando, les está quitando esa intención de lavarlos continuamente con su palabra. Sigan así, sigan ese proceso. A eso se refiere Hebreos, seguid la paz con todos y sigan la santidad que Dios ha puesto en ustedes, sigan santificándose, sigan apartándose de cada cosa mala. Esto es serio, esto es urgente, esto es eterno. El jueves me tocó predicar ahí con el hermano Cortés y les predicaba esa predicación de rompiendo con el ciclo de la doble vida y hablaba un poco acerca de esto. Es necesario que rompamos todos nuestros puentes que nos conectaban, que nos conectan con lo malo en nuestras vidas. ¿Qué puente todavía tienes funcionando en tu vida? Hay puentes en tu vida, conectándote con tu pasado, con el odio hacia esa persona que te lastimó. Sigues sintiendo odio y todo eso porque hay un puente que te lleva ahí, en tu pensamiento. Te dejas pasar por ahí. Pero cuando rompes ese puente ya no puedes ir ahí. Y no quieres ir ahí. Y les decía a los hermanos que cuando el conquistador, de lo que se sabe en la historia, el conquistador de América, ¿quién fue?
Hernán Cortés, Cristóbal Colón. No, él descubrió, pero el conquistador de América fue Hernán Cortés, ¿no? Cuando llegó a la ciudad de Veracruz y todo eso y empezó a meterse y vio que había potencial y oro y todo, y mandaban y traían comercio, llegó la hora de conquistar y ¿saben qué hizo? La gente ya se le estaba echando para atrás porque recibió muchas derrotas. Y cuando agarró su ejército que ya lo tenía, para que no se le fuera la gente para atrás, quemó los barcos. Y dijo, o pelean o se mueren. ¿En qué se regresan? Aquí hay que quemar nuestros barcos, hermanos, nuestros puentes. No hay barco de regreso al mundo. No hay puente que te conecte al mundo para atrás. Rómpelos, quémalos. Si esas aplicaciones te sacan de esa santificación, desconéctalas. No te vas a morir. Yo personalmente soy de las personas que creo que el evangelio no se debe de predicar a través de las redes sociales, se debe de predicar como Cristo lo estableció, a pie, con la boca y mirando a los ojos a las personas. Eso es lo que Jesús mandó. Vayan por todo el mundo. Pero hay puentes que todavía están conectados. Todavía tienes un puente conectado allá con la persona que te lastimó, que te hirió, y usas ese puente para ir y volver a sufrir. Rómpelo. Esto es serio. Vive en la santidad que Cristo ha empezado en ti. Y como conclusión, mis hermanos, quiero decirles que la santificación es una obra que Dios ya hizo en ti. Estamos hablando de posición. Él hizo esa obra en ti. Nos cambió de posición. Nos trajo del reino de las tinieblas al reino de su Hijo. Nos cambió de posición y nos cambió de condición. Porque es un proceso que Dios está haciendo en ti a través de la transformación. Y también es un propósito que Dios cumplirá en ti a través de la glorificación, porque todavía no hemos sido glorificados, pero es lo que esperamos. Amén. Eso es lo que esperamos. ¿Sí? Entonces, vea lo que dice, lo aprendimos de memoria hace años, Romanos 5, 1 y 2. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos por la fe entrada a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de ¿qué? De la gloria de Dios. Esperamos la gloria de Dios manifestada ¿en quién? En nosotros. En Tito 2:11 nos habla la palabra de Dios diciéndonos que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobriamente, justamente, piadosamente, aguardando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Así que, mis hermanos, Dios no te llamó a vivir a medias. A ver, dítelo a ti mismo. Dios no me llamó a vivir a medias. Si a nosotros no nos gusta que nos den las cosas a medias, ¿por qué queremos dar las cosas a medias? Les recomiendo una película, búsquenla en el internet, se llama A Medias Tintas. Si les gusta ver películas, véanla. Y son artistas mexicanos conocidos y tiene un mensaje de la palabra de Dios y así se llama, A Medias Tintas, de cristianos que viven a medias. Aquí ahorita cristiano y acá no. ¿Sí? Entonces, no te llamó a un cristianismo cómodo. Escuche, porque muchos creen que sí, que los cristianos van a estar viviendo cómodamente ahí, tranquilitos. No. Dios no te llamó a un cristianismo cómodo.
Dios no te llamó a justificar el pecado. Al pecado hay que llamarlo por su nombre. No lo justifiques. Dios no te llamó a parecer cristiano, te llamó a ser cristiano, hijo de Dios. Él te llamó a ser santo. ¿Cómo se siente que te llamen santo? Dios te llamó a ser santo. Hoy, hermanos, tú y yo tenemos que decidir ser igual que siempre o rendirnos completamente a Dios. Quiero que todos leamos 1 de Pedro 1:16. Vamos ahí, por favor. Todos. Todos vamos ahí. ¿Estamos ahí? ¿Todos? Sí, 1 de Pedro 1:16. ¿Qué les parece si lo leemos? Que la palabra toque tus labios. Dice la palabra de Dios, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Sed santos, porque yo soy santo. Vamos a orar. Padre bueno, Señor de la gloria, Señor del universo y de todo lo que existe, hoy renuncio a todo lo que no te agrada. Dame la fuerza para poder dejar esos malos hábitos que no te agradan. Dame las agallas para poder renunciar a todo lo que tú aborreces y que todavía hay en mí. Limpia mi corazón, transforma mi mente y hazme vivir una vida apartada para ti, una vida entregada totalmente a ti. En medio de esta generación tan perversa, tan corrompida, no quiero solamente salvación, quiero santidad en mi vida. Quiero tu carácter en mí. Quiero tu amor en mí. Quiero tu poder, Señor, y tu fuerza obrando en mí. En el nombre de Jesús. Amén.